Vamos viendo ahí. Bueno, ahí está la presentación. Está nuestra carátula. Vamos a... Nuestro título es Representamos en forma verbal y matemática. ¿Ya? Ese va a ser nuestro título. Representamos en forma verbal y matemática. Y específicamente, nuestro título de la sesión o la intención es modelamos situaciones verbales del COVID-19. ¿Ya? Modelamos situaciones verbales del COVID-19. Vamos a ver. Entonces, hasta ahí, ese sería nuestra intención, nuestro título. ¿Ya? Como siempre, espero ustedes a la mano con un apunte, una nota, un cuaderno, para que logres anotar lo más importante, en especial los títulos, siempre con fecha, para que vayas reseccionando ahí en orden la fecha de hoy día, el título y lo que podamos ir avanzando. ¿Ya? ¿Estamos bien, Bruno? Profesor. Listo. Sí, profesor. Bien, entonces hasta ahí tenemos el título. Entonces, pero ¿a qué se refiere cuando nosotros hablamos de una situación verbal, no? Bueno, quizás si hablamos de verbal, tendría que, quizás por ahí se te viene la idea, no sé, algo de expresión, de palabra, oración. ¿Qué crees que se te venga a ti a la idea cuando se dice a qué se refiere una situación verbal? ¿Qué noción tienes, Bruno? Situación verbal. La citación verbal es cuando uno conversa. Ya, listo. Bien, cuando uno se expresa. Vamos a ver Ujú. ahí. Bien. Dice, son aquellas expresiones verbales que comúnmente usamos en la vida real. O sea, expresiones verbales que comúnmente usamos en la vida real. O sea, cuando conversamos, como tú lo dices, cuando hablamos. Por ejemplo, cuando escucha la conversación, Ujú. dice ahí, la cantidad de infectados en nuestra provincia. Entonces dices, la cantidad de infectados en nuestra provincia es una simple expresión que la podemos emplear ahorita que está en boga esto de la pandemia. Entonces, a diario nosotros escuchamos y observamos esta noticia, ¿no? Que aumenta penosamente. Otro ejemplo sería, dice, aumentamos 20 familias al total para la entrega de víveres. Dice, aumentamos 20 familias al total para la entrega de víveres. Ujú. Otro ejemplo sería, sabemos que el triple de pacientes recuperados se encuentran en Lima. Entonces, mira, de esos tres ejemplos, en el primer ejemplo dice la cantidad de infectados. Yo te pregunto, menciona esa expresión, ¿cuántos infectados hay? En provincia. Ya, en la provincia, pero no te menciona una cantidad numérica. O sea, no te dice un total, cuántos hay. Simplemente te Ajá. dice la cantidad. ¿Ya? En el segundo Ujú. ejemplo dice, aumentamos 20 familias al total para la entrega de víveres. Dice, aumentamos. ¿Qué quiere decir aumentamos? ¿Con qué signo tú representas aumentamos? Con el más. Con el más, ¿cierto? Con el más, con el operador más. Así se llama, el operador
Más. ¿Y qué operación me demanda? Sumar. Sumar. Sumar es la acción. La operación, ¿cómo se llama? ¿Recuerdas? Lo hablábamos Suma. en razonamiento. ¿Es un término matemático? Claro, en razonamiento matemático lo hablábamos. La operación se llama Suma. adición. 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 ¿Ya? Eso no olvidar. Listo. En el siguiente ejemplo dice, sabemos que el triple de pacientes recuperados se encuentran en Lima. Entonces, ahí la expresión matemática dice el triple. El triple. Entonces, por ahí como que ya hay algo que se tiene que ver con lo que es una representación matemática. Pero nosotros lo mencionamos, lo hablamos a menudo como simple expresión verbal. Eso es una situación verbal. ¿Ya? A ver, veamos otros ejemplos. Dice, en nuestra provincia, la mitad de personas muertas por COVID-19 pertenecen al rubro comercial. En nuestra provincia, la mitad de personas muertas por COVID-19 pertenecen al rubro comercial. ¿Qué expresión matemática encuentras aquí? La resta. ¿La resta? A ver, léela otra vez. Mm, En nuestra provincia, la mitad de personas muertas pertenecen al COVID-19. De personas muertas por Pertenecen, COVID-19. ajá, Pertenecen al rubro pertenecen al comercial. rumbo. La expresión matemática, ¿cuál sería ahí? O sea, lo que te llama a ti, mira, acá estamos hablando de algo matemático. ¿Cuál? ¿Qué partecita? La división. La división. Porque se está diciendo la mitad. Ajá. Ya está haciendo noción a una parte matemática, se llama la mitad, que me demanda una fracción, ¿no? Otro ejemplo. Dice, el doble de personas que recibieron el bono no recibió canasta de la municipalidad. Dice, el doble de personas que recibieron el bono no recibió canasta de la municipalidad. ¿Dónde estaría ahí la expresión o la parte matemática? En el doble. En el doble. ¿Sí? Entonces, mira, Ujú. nos vamos dando cuenta que nosotros este tipo de expresiones, de situaciones verbales, nosotros las usamos, las escuchamos, lo usan en los medios. Entonces, a eso nosotros le llamamos una situación verbal, que no es más que una expresión, que no es más que una forma de comunicarse. Vamos con el último ejemplo. Dice, a la cantidad del personal de salud que labora en Ferreñafe, se le disminuyen las 5 enfermeras infectadas. A la cantidad del personal de salud que labora en Ferreñafe, se le disminuyen las 5 enfermeras infectadas. Entonces allí, en toda esa expresión, ¿qué parte matemática podrías encontrar? ¿Qué palabras? La resta. ¿Ya? ¿En cuándo? ¿En qué palabra? En, en disminuye. Disminuyen. Muy bien, la resta, ¿no? Pero la resta es la acción. ¿Cuál Ujú. sería la operación ahí? La acción.
Sí, la acción es restar, pero la operación, ¿cuál sería? Restar. La sustracción. Ajá. Acuérdate, una cosa es la acción y otra es la operación. ¿Ya? Sí, profesor. Bien. Hay que revisar nuevamente la parte de razonamiento, ¿ya? Para que quede bien en claro. Eso es fundamental, eso de ahí, de que aprendan a identificar cuándo es una operación, cuándo es una acción y cuál es el operador, ¿no? Bien. Entonces, todos estos tipos de frases, de oraciones, no es más que un medio de comunicación, no es más que lo que nosotros usamos cuando conversamos, cuando queremos expresar algo. A cada una de estos se les llama situaciones verbales. Ahora, ¿qué será entonces una expresión o modelación matemática? Una expresión o modelación matemática. Entonces, son aquellas expresiones verbales de las que hemos hablado anteriormente que representamos usando variables y números. O sea que modelar o expresar matemáticamente no es más que a la expresión que tú habías escuchado, a la parte verbal que tú escuchas y que usamos, a esa partecita verbal tú la representas, pero ya haciendo uso de variables, en este caso las variables sabes que son las letras, y de números. Mira, a ver, lo que anteriormente habíamos visto cada uno de los ejemplos, vamos a ver cómo los podemos representar o modelar matemáticamente. Por ejemplo, cuando nosotros decíamos la cantidad de infectados en nuestra provincia, te pregunto, ¿te mencionó la cantidad de infectados? Sí. ¿Te decía cuántos? La cantidad. Claro, te decía la cantidad de infectados en nuestra provincia. ¿Te mencionaba una cantidad? Sí. ¿Cuántos? 1750. ¿Te decía? No te No, pero. decía. Ah, tú lo sabes, Ajá. pero no te dice, o sea, yo me voy a la frasecita, a la expresión que estamos empleando ahorita. No te Ujú. decía. Entonces, cuando yo quiero modelar esa expresión de la cantidad de infectados en nuestra provincia, como yo no observo, como no me dan, como yo no escucho ninguna cantidad numérica, entonces yo lo represento como X. X viene a ser mi variable, la cual me indica o me representa una cantidad que yo no conozco. Porque tú escuchas, por ejemplo, llegas en casa, alguien llega que ha salido a comprar y llega y escuchas, o ¿sabes qué? Dicen que la cantidad de infectados ha avanzado. Ah, pero no escuchaste cuántos, entonces tú te quedas como incógnita, te quedas como que, ¿qué te demanda? A tú mismo hacer la pregunta. ¿Y cuántos son? Ah, ya, te das cuenta que necesitas saber de una cantidad numérica para que, entre comillas, para que te quedes contento con la expresión. Porque la expresión queda como que la cantidad de infectados aumenta. Ah, sí, pero ¿cuántos eran? Para yo poder saber cuántos en realidad aumentaron o cuántos hay ahorita. Entonces, te das cuenta que las expresiones que utilizamos necesitan a veces, para poderlas entender, necesitan de una representación matemática, necesitan de una cantidad numérica para que la expresión y la comunicación en realidad se entienda.
Ya desde ahí nos estamos dando cuenta que la matemática va de la mano con la comunicación, va de la mano con la expresión verbal que tiene que ver con el área de comunicación. Por ahí como que vamos entrelazando las áreas. Cuando a mí me decían la cantidad de infectados en nuestra provincia, yo solamente me quedo con esa frasecita, la cantidad de infectados en nuestra provincia. Pero ¿cuántos serán? Ah, como yo no sé, lo represento matemáticamente como X. Como X yo lo represento, porque yo no sé. En primera instancia, yo solamente escucho la cantidad de infectados en nuestra provincia, pero yo no sé. Entonces lo represento como X. Como X lo represento. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profesor. Listo, seguimos. Mira acá, vamos viendo el otro ejemplo. Cuando decíamos, aumentamos 20 familias al total para la entrega de víveres, pero aumentamos 20, pero en realidad, ¿sabías tú cuántas familias habían? La situación, la expresión verbal no te mencionaba cuántas familias eran. Es por eso que yo represento al total de familias, lo represento como X. Y como me dicen que le aumente 20, entonces yo lo represento por este signo, este operador que viene a ser el más, y se convierte en una operación, miran, en una operación de adición. Y pero profesor, ¿de dónde salió este X? Ah, ese X me representaría al total, porque me está diciendo, aumentamos 20, acá está, más 20, aumentamos 20, al total de las familias, pero yo no sabía cuánto era el total de familias. Es por eso que lo represento como X. Siempre, siempre, cuando yo tengo una incógnita, cuando yo no sé, cuando el dato no aparece, yo tengo que representarlo a través de una variable. Esta variable me va a representar lo que yo no conozco, lo que no hay. ¿Ya? Es por eso que siempre matemáticamente, siempre usamos las X, las Y, las A, pero en su mayoría siempre usamos X. ¿Por qué? Porque esa X es la que me representa a mí algo que no lo conozco, algo que no lo sé, pero eso sí, también como que el X me representa un reto, porque no lo conozco, pero yo tengo que encontrarlo. Por eso es que siempre en su mayoría representamos nosotros como la incógnita X, pero también eso es lo que yo tengo que hallar, ¿no? Entonces tiene muchas formas de cómo representar, de cómo definir esta X, ¿no? Como que es lo que me llama a saber y a buscar y a encontrar su valor. Esa es la X. ¿Y cómo le llamamos X? La variable. Y cuando yo ya represento una expresión verbal, como la que estamos viendo acá, y yo ya la dejo como X, la dejo como X más 20 en este ejemplo, he ahí, a esta X más 20 o a esta X, a eso nosotros le llamamos modelación matemática. Mira, ve, tantas palabras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras en la expresión, la cantidad de infectados en nuestra provincia. 7 palabras. Matemáticamente, ¿cómo lo represento? Simplemente lo represento por una X. En la otra, en el otro ejemplo, aumentamos 20 familias al total para la entrega de víveres. Mira, ve, más de 8 palabritas entrelazadas con números. ¿Y cómo lo represento? Matemáticamente, simplemente por X más 20. Entonces, eso significa modelar. Eso significa expresar matemáticamente. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profesor. Correcto. ¿Estás entendiendo, verdad? Sí. Bien. Seguimos entonces. Vamos con el otro ejemplo.
Dice, sabemos que el triple de pacientes recuperados se encuentran en Lima. Mira, toda esa expresión que podemos hablar, escuchar, mira cómo lo represento matemáticamente. Como 3x, el triple de pacientes. Pero yo, ¿por qué x? Porque yo no sé cuántos pacientes habían recuperados. Pero la expresión dice, el triple de pacientes. Entonces, yo no sé cuántos. ¿Cómo lo represento? Como 3x. 3x. Entonces, ahí lo tenemos, mira, ve. Entonces, ¿cómo represento yo el triple de pacientes recuperados? Como 3x. ¿Quién es? ¿Por qué 3? Porque me dice triple. ¿Y por qué X? Porque pacientes recuperados. Yo no sabía cuántos pacientes recuperados hay. Es por eso que lo represento como X. ¿Ya? Sigamos. Con el otro. ¿Qué me decir si el otro ejemplo? Dice, en nuestra provincia, la mitad de personas muertas por COVID-19 pertenecen al rubro comercial. Toda esa expresión, matemáticamente, yo lo puedo expresar como, dice, X sobre 2. Yo lo puedo expresar como X sobre 2. ¿Por qué X sobre 2? Porque me está diciendo, en nuestra provincia, la mitad, o sea, lo represento como fracción sobre 2. ¿Pero la mitad de quién? De personas muertas. No sabemos cuántas personas muertas hay, pero sí me dice el dato que la mitad de ellas pertenecen al rubro comercial. Entonces, como yo no sé, lo represento por X sobre 2. ¿Quién sería el X? La mitad, las personas muertas. ¿Pero por qué X, profesor? Porque es que yo no sé cuántas personas muertas hay. Entonces lo represento como X. Pero si el dato me dice que son la mitad, entonces sería X sobre 2. El otro ejemplo dice, el doble de personas que recibieron el bono no recibió canasta de la municipalidad. ¿No? Que esto lo estamos escuchando a diario también. Dice, el doble de personas, mira cómo lo represento, como 2x. ¿Por qué? Porque el doble me está diciendo doble, pero el x, ¿por qué? Porque yo no sé cuántas personas. Entonces, siempre lo que yo no conozco, pero en realidad me llama a saber, a eso lo represento con x. Es por eso que aparece doble de personas, 2x. El resto del enunciado ya es simple expresión. Por último, dice, a la cantidad de personas, a la cantidad del personal de salud que labora en Ferreñafe, se le disminuyen las 5 enfermeras infectadas. Ajá, aquí mira, ve, la cantidad de personas no lo conozco. Entonces, ¿cómo lo represento? Como X. Dice, se le disminuyen, ajá, como dijimos anteriormente, disminuyen. Eso quiere decir que es la operación de sustracción. Las 5 enfermeras infectadas, ¿no? Las 5 enfermeras infectadas. Como anteriormente yo tenía personal, que no sabía cuántos, y ahora me están diciendo de enfermeras infectadas, quiere decir que el personal está a cargo de doctores, enfermeras, obstetras, el servicio de limpieza, todo en general dice, a la cantidad del personal, a eso de ahí se le va a disminuir solo 5 enfermeras. Es por eso que enfermeras infectadas, que ya vendría a ser otra variable, yo le voy a colocar Y. Es por eso que yo coloco mi representación X menos 5, Y. Estos son ejemplos de modelación matemática. ¿Cuándo nosotros empleamos esto? Si nosotros aprendemos a modelar bien una situación, créeme que no vamos a tener problemas cuando ya resolvamos ejercicios. Cuando nosotros resolvemos un problema, ahí encontramos entrelazadas
varias expresiones verbales, que en realidad lo primero que tenemos que hacer, lo fundamental que es modelarlo. Tú lo modelas, encuentras la representación matemática y recién de ahí te nace a verificar qué tendríamos que hacer para poder resolver, elaborar ya una estrategia. Pero lo fundamental es lo que estamos ahorita aprendiendo, a modelar de la parte verbal a la parte matemática. ¿Correcto? Sí, profesor. Listo. Seguimos entonces. Forma verbal. Ahora mírame. Tenemos aquí un cuadrito, que bueno, este cuadrito aparecía en el módulo, ya, pero igual está acá, no habría ningún problema. Dice forma verbal y a un costadito dice forma simbólica. Esta forma simbólica también es lo que estamos hablando, nos referimos a la modelación matemática o nos referimos a la forma matemática o a la representación matemática. Acá hay una forma verbal, dice, un número aumentado en 16. Te pregunto yo, ¿conoces al número? Aumentado más el más. Claro, aumentado lo representamos con más, correcto. Y cuando decimos un número, Decimos un número. ¿conoces el ¿Cómo así? número? Te ¿Cómo así, pregunto, profesor? ¿conoces el número? No, No. Entonces, ¿cómo lo representarías? por un más. ¿Por un? Más. ¿Estás seguro? Adicción. Sería una, Adicción. sería un número aumentado en 16. Como yo no conozco al número, entonces no lo conozco, yo lo represento como X. Dice aumentado, entonces yo, aumentado, dices que es adición. En 16, entonces le coloco, mírame. Toda la expresión, un número aumentado en 16, yo lo represento como X más 16. Sí, ¿Te das cuenta? Entonces, sí. a eso, y esta expresión puede aparecer en un problema. Entonces, lo que nosotros debemos de aprender, te vuelvo a indicar, es a modelar, y eso es lo que estamos haciendo. Mira cómo quedaría, ¿no? Quedaría como un número aumentado en 16, X más 16. Sí. ¿Ya? Ahora dice, el otro ejemplo, dice, la edad de Milagros hace 3 años. La edad de Milagros hace 3 años. Yo te pregunto, ¿conoces la edad de Milagros? No, No. Entonces, ¿cómo la representaríamos? con una X. Con una X. Entonces, la edad de Milagros sería X. ¿Pero qué Más. significa hace? Hace 3 años. Sí. ¿Cómo yo represento hace? Con el más. No, A no sería ver. como más. Con el menos. Con el menos. Entonces sería hace 3. Ahí está. Menos 3. La edad de Milagros hace 3 años. Es como cuando a ti te dicen, a ver, ¿cuántos años tienes ahorita? 16. Y yo te digo, hace 5 años, ¿cuántos años tenías? 16. 10 años. Hace 5 años, ¿no tienes que quitarle No, 5? 11 años. Claro, ¿te das cuenta? Ujú. Entonces tú dices, estamos en el 2020. Hace 5 años, ¿en qué año estábamos? 2020. Hace 5 años, ¿en qué año estábamos? En 2015. Eso de ahí. Entonces, cuando nosotros escuchamos la expresión hace, significa resta.
La acción que vas a hacer es restar. La operación que vas a emplear es la sustracción. ¿Quedó claro, Bruno? Sí, profesor. Bien. Dice, la edad de Alexandra dentro de 5 años. La edad de Alexandra dentro de 5 años. ¿Cuál sería la incógnita, la variable ahí? La X. La edad de Alexandra, ¿verdad? Ajá. Listo. Entonces, eso sería X. Y X. cuando te dice dentro de 5 años, Dentro de 5 años. ¿cómo representamos dentro de 5 años? Más. Más, muy bien. Más 5. ¿Es por eso que tú tienes 16 y dentro de 5, pues a tus 16 le sumas 5 y vas a tener 21. ¿Ya? Entonces, hay que ir Sí. reconociendo esas expresiones, ¿no? Hace significa sustracción y dentro significa adición. ¿Correcto? Sí, profesor. Bien, mira el siguiente, el 4. Dice, el doble de un número. ¿Cómo represento el doble de un número? Con el más. Con el más, ¿estás seguro? El doble de un número. El doble de un número. La división. La división. A ver, yo te digo, antes de la cuarentena, tú te comías 3 panes. Y después de la cuarentena, ahora te comes 6 panes. Y yo te digo, Bruno, estás comiendo el doble. A ver. El 2. El 2, pero ¿qué acción has hecho? Más. ¿Estás seguro? Sí. A ver, yo te digo, a ver, bien, Ya. digámoslo así, El a ver, por, profesor. es el por, claro, el por, Bruno, es el por. El doble me demanda a multiplicar. ¿Y multiplicar por cuánto? Multiplicar por 2. Sí. Multiplicar por 2. Tu recibo de luz antes de la cuarentena, tu recibo de luz, suponte, salía o pagabas 50 soles. Ahora, con esto de la cuarentena, ya pagas 100 soles. ¿Qué quiere decir? Que ha aumentado el doble. O sea, a esos 50 lo has multiplicado por 2. Entonces, cuando hablamos de doble, hablamos de multiplicación. Ojo que por ahí después vas a encontrarte con el triple, como el ejemplo que hemos visto. También significa multiplicación. Pero el doble significa que voy a multiplicar al número, como no lo conozco, lo voy a multiplicar por 2. Es por eso que cuando yo escucho la expresión el doble de un número, yo lo represento por 2x. ¿Listo, Bruno? Sí, profesor. Bien. El otro ejemplo dice, la mitad de un número. A ver si recuerda, porque lo vimos en una expresión anterior. La mitad de un número. ¿Cómo lo represento? La mitad de un número. La división. Ya, la división. ¿Cómo a ver sería? A ver. Entre más 5. Entre 5. ¿Entre 5 por qué? Si no aparece ni un 5 ahí. No. Dice, la Entre X. mitad de un número. Sería Ya. X Entre. entre 2. Porque la mitad me representa dividir algo entre 2. Ajá. Sí, Ahora nos profesor. vamos al caso opuesto. Ahora resulta que en tu casa solo hay un pan y tú tienes otro hermano y tu mamá te dice, ya, mitad cada uno. ¿Qué tienes que hacer? Al pan tienes que dividirlo entre 2. Es por eso que la mitad significa dividir en 2. ¿Me entiendes? Sí, profesor. Listo, correcto. Entonces, todas esas expresiones hay que irlas
matizando, hay que irlas entendiendo porque son muy importantísimas para cuando yo ya resuelvo un ejercicio, un problema, esas expresiones es lo primero que tengo que identificar, ¿ya? A veces el estudiante dice, no, un problema no lo sé resolver, es que no, quizás no es su culpa, porque en realidad no tomó interés al inicio, desde un inicio, de qué hay que tener, qué hay que saber para resolver un problema. Es, qué sé yo, como, así como el constructor puede hacer una pared, así como el pintor puede pintar una pared, así como el carpintero puede diseñar y construir una silla. Cualquiera dice, ah, es fácil, pero no es fácil. Cada uno, cada oficio, cada profesión tiene su forma, tiene un modelo de cómo poderlo realizar, pero para eso, claro, me vas a decir, profesor, pero un carpintero no va a estudiar. No ha estudiado, pero sí ha ganado experiencia. Lo mismo se pide para cuando los estudiantes resuelvan problemas. Si bien es cierto, el estudiante no es un erudito, pero sí gana experiencia resolviendo uno y otro ejercicio, porque cada ejercicio es un formato. Cada ejercicio trae datos distintos, los cuales, ¿cómo los puedes entender? Practicando, resolviendo y constante práctica. ¿Ya? Nos vamos con el último ejemplo de esta parte. Dice, 6. El costo de N cuadernos a 4 soles cada uno. Dice, el costo de N cuadernos. Ese N cuadernos ya me está indicando que N es la cantidad de cuadernos. Dice, a 4 soles cada uno. ¿Cómo lo represento yo? A ver. ¿Cómo crees que podríamos representar ese de ahí? El costo del número de cuadernos de N va a aparecer. El más. N va a aparecer. Listo. N ya apareció porque ese es el N que representa ahí el costo de N cuadernos. A 4 soles cada uno. Entonces, ¿cómo yo represento? A ver, con el más. Con el más. Ya, mira, yo te hago otro ejemplo. Llega a tu casa tu mamá y llega con 2 cuadernos. Ya. Y tú le dices, mami, ¿cuánto gastaste? Ah, gasté 8 soles. En los 2 cuadernos gasté 8 soles. Yo te pregunto, ¿cuánto le costó cada uno? 4 soles. Entonces es un por. Eso de ahí, ¿te das cuenta? Dice, Sí, el profesor. costo de N cuadernos, pero a 4 soles cada uno. Entonces, yo debo de multiplicar 4 por Por. N. Como yo no sé cuántos cuadernos, porque me dice N cuadernos, yo me supongo, si es un solo cuaderno, entonces ¿cuánto debo de gastar? 4 soles. Si fueran 2 cuadernos, ¿cuánto debo gastar? 8 soles, porque yo reemplazaría, en vez de N, reemplazo el valor 2 y sería 2 por 4, sería 8 soles. ¿Sí? Sí, profesor. Bien, Bruno. Entonces, mira, hasta aquí nos vamos a quedar. La clase ya terminó. Ya no demora en venir Juan a decirme que me pase a la otra aula de segundo. Así que hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Ya? Entonces Ya. retomamos. ¿Qué hemos visto hoy día? ¿Qué hemos aprendido hoy día? Hemos aprendido mucho. Lo primero que hemos aprendido es a identificar qué es una expresión verbal, ¿no? Y esa expresión verbal, ya te has dado cuenta que cómo pasa a ser expresión matemática, empleando variables y números, según cómo aparezca, ¿no? Según cómo la encuentre y la identifique yo en el problema o en la expresión. La tarea sería eso, de aprender y de tener la práctica de cómo poder interpretar y representar esas expresiones. Entonces, eso es lo que ya hemos aprendido a identificar cuándo es una expresión verbal y cuándo es una expresión matemática. ¿Sí? Continuamos en la siguiente sesión esta parte porque
primero tenemos que aprender bien esto. Por el momento hemos desarrollado esta práctica de forma verbal a forma simbólica. En la siguiente sesión vamos a ver lo contrario, de la forma simbólica a la forma verbal. Vale. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, Bruno? No, profesor, todo bien. Listo, has apuntado, has tomado captura de algo, ¿verdad? Sí, profesor. Ya, listo. Mira, te voy a dejar con un encargo. Para la siguiente sesión, trata de tú hacerme 5 ejemplos. Ya. ¿Ya? 5 situaciones distintas, así como las que has visto anteriormente, las que yo he colocado. 5 situaciones reales, 5 situaciones distintas y las tratas de representar o modelar matemáticamente. ¿Ya? Ya, profesor. Ojalá puedas hay unas 5, pues, y ya yo te pregunto en la siguiente sesión a ver cómo te ha ido. ¿Estamos? Sí, profesor. Listo. Ahí nos quedamos, pues, Bruno. Ya, profesor. Listo, cuídate. Listo. Cuídese, profesor. Ok. Señorita Cecilia, me voy a segundo. Ya, profe, ahorita entro. Sí, sí, porque ya Juan me tocó la puerta. Ya, ya ahorita. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Hasta luego, hasta directora. luego, hasta luego. Chao, Bruno, chao, cuídate. Bruno, No salgas, Hasta luego, Bruno, quédate profesor. en tu Cuídese. casa. Bruno, de ahí a las 10.